Bueno, bienvenidos a nuestros oyentes, a nuestro primer podcast de este programa que se va a llamar Simplemente Geeks. Y les quiero presentar a mi compañero, a mi colega acá con el que vamos a estar hablando de distintos temas. Así que bienvenido, Emma, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, gente, acá les vamos a comentar un poco cómo se va a estructurar esta charla, porque no es un programa, ni es un informativo, ni nada, sino que es una charla entre amigos, hablando de los temas que nos gustan y temas que ustedes nos pueden ir proponiendo también, dejándonos en los comentarios, en redes sociales y demás. Así que después vamos a estar hablando un poquito de eso, pero primero, Emma, ¿querés comentar un poco de qué se va a tratar el podcast? Dale, un poco la idea es esta, como decías vos, que sea una charla y también que haya este ida y vuelta con ustedes en las redes y en todos los medios, pero sobre todo hablando, por ejemplo, de tecnología, de series, de jueguitos, de teléfonos, de compus, de todo lo que tiene que ver a lo que nosotros nos gusta y esperamos que a vos también, que estás ahí del otro lado, te guste. Que básicamente ronda en todo eso, en todo el mundo geek. Y puede ser, por ejemplo, desde un capítulo de Los Simpsons hasta cómo hacer tal cosa con tal herramienta gráfica o nuevas profesiones o, no sé, capítulos de... O al último capítulo de Game of Thrones. Spoiler alerts. Ah, te tengo que decir una mentira. Bueno, básicamente es eso, gente. Como le comentaba Emma, es un poco hablar de lo que es tecnología, cultura, películas, juegos, internet y todo lo que hace a lo que son las nuevas generaciones y las nuevas formas de comunicación. ¿Querés que empecemos a hablar del primer tema? Dale, genial. ¿Querés arrancar? Dale, propusimos como para que este primer capítulo sea más interesante, atractivo y tenga un poquito más de condimento, hablar un poco, arrancar con tecnología, pero asociada al trabajo. Esto nace a raíz de justamente de que hoy en día, y sobre todo con la pandemia, más las cuarentenas en diferentes lados del mundo, se potenció mucho toda la parte digital y todo lo que es, no solamente digital, pero sino todo lo que es la tecnología asociada a mejorar los flujos de trabajo, la comunicación entre los equipos de trabajo y un montón de nuevas profesiones que se vienen. Sí, yo creo que fue un gran sacudón más que nada para las empresas que por ahí son más antiguas, que no estaban utilizando por ahí lo que son las herramientas digitales y de un día para el otro les llegó la transformación enseguida, digamos, porque por lo general como que siempre se especulaba como que sí, me voy a ir transformando de a poco y llevar al nuevo modelo de lo que es las empresas tecnológicas. Pero esto claramente les dio un sacudón y no les quedó otra que adaptarse a lo que estamos viviendo, digamos, porque por ejemplo acá en Argentina todavía estamos en cuarentena obligatoria. Bueno, el otro día leía que, digamos, se preveía un cambio, o sea, el cambio que se dio en los primeros meses de la cuarentena, a nivel mundial en realidad, porque, digamos, si bien el virus arrancó en China a fines del año pasado, en todo el mundo es como que al mismo tiempo fuimos como teniendo estas cuarentenas y este aislamiento, entonces más o menos con diferencia de una, dos, tres semanas, vamos más o menos a la misma altura. Entonces lo que decían era que se había adelantado, o sea, en los primeros meses se había adelantado el cambio tecnológico en unos 5 años. Pero el otro día leí que en realidad, sacando las cuentas, los que saben, los expertos, dicen que el cambio se adelantó 10 años. Es decir, lo que estamos viendo ahora y toda la revolución esta digital, más las herramientas nuevas que van surgiendo, incluso con inteligencia artificial, todo lo que es estas nuevas herramientas digitales que antes, por ejemplo, hace 3 años, ponele, como mucho, teníamos solamente Skype y hoy tenemos Skype, Zoom, la parte también está de Facebook, Facebook Rooms, Messenger Rooms, tenés WhatsApp mismo que ahora largaron esta parte para comunicarse entre muchos, que también la tienen en Instagram. Entonces hoy tenés un montón de herramientas de acuerdo justamente a diferentes necesidades y entonces lo que decía en el artículo que leí era que se había adelantado 10 años, o sea que estamos viviendo no en el 2020, estamos viviendo en el 2030. Claro, es una completa locura para sintetizarlo en una sola frase. Más que nada, creo que para los países latinos
en general Argentina, Chile, Uruguay, pequeños países de habla hispana que por ahí no venían tan revolucionados como por ejemplo lo que es Europa o el mercado estadounidense. Claro, porque justamente lo que pasaba era eso, que uno decía los países supuestamente, entre comillas, más desarrollados o con mejores tecnologías, más avances tecnológicos, uno decía, bueno, si son es a donde primero va a llegar tal avance en tal industria, por ejemplo. Pero lo que pasó con todo esto es básicamente eso, es como que se pateó el tablero de ajedrez, se cayeron todas las fichas y todo el mundo empezó a barajar de nuevo y justamente empiezan a surgir, digamos, a surgir no, porque ya venían un montón de movidas como por ejemplo la del software libre hace muchísimos años, todo el tema de la programación para crear software, también se le suma a que justamente toda esta cultura de ayudar al resto a justamente aprender a programar, a aprender a comunicar, a aprender y sobre todo la parte del emprendimiento, por lo que veo es que se potenció eso, pero justamente de la mano de la tecnología y me parece que esa es la pata más importante de todo esto. Sí, la verdad que sí. Aparte también para los trabajos no convencionales fue una ayuda en el buen sentido como para encontrar el punto positivo. Creo que para los trabajadores freelance esta pandemia les sirve mucho como para mostrar que ya estamos en el futuro, que sí o sí se necesita trabajar de forma remota, porque no hace falta estar presencial en un lugar para brindar un buen trabajo. Entonces, justamente lo que es todos los trabajos de nuevas tecnologías a través de internet, ya sea tanto en diseño, en marketing, en programación, en lo que sea, son trabajos apuntados a lo que es el futuro y a lo que es la actualidad. Entonces, también hay que sacar las cosas positivas y no ver solamente todo lo malo, sino que esta pandemia también tuvo sus cosas buenas, por así decirlo, para no pensar en todas las cosas trágicas, para las personas que están trabajando de manera independiente. Bueno, como para entrar también a dar ejemplos, uno de los primeros ejemplos que te puedo dar, por ejemplo, valga la redundancia, es el de torre.co. Es una plataforma parecida, pero en realidad no es tan parecida a LinkedIn, o sea, funciona básicamente, o sea, digo parecido porque funciona para la parte laboral. Entonces vos te creas, ellos le llaman la bio, que sería como el perfil. Entonces ahí lo que hace esta plataforma es, vos cargas todos tus datos, tus aptitudes, tus certificados, todos, puede ser que sean universitarios o no, eso no es lo que importa. Se basa básicamente en algoritmos de inteligencia artificial que en base a tus conocimientos te tiran un montón de trabajos alrededor del mundo de forma remota, en donde vos tranquilamente podés trabajar para una empresa de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Australia, de cualquier lugar del mundo, cobrar el salario en dólares y ellos tienen como premisa justamente esto, darte el mejor trabajo o el trabajo que más se adapte no a tus necesidades sino a tus conocimientos. Entonces es como que se supone que vos trabajando en una empresa en donde justamente tiene todo lo que vos buscas o todo lo que vos querés, vas a estar trabajando bien. Entonces es como una forma también de democratizar un poco todo este mundo y obviamente tiene que ver con todo el mundo de la tecnología. Entonces también un montón de empleos que están publicados ahí son del mundo de la tecnología o de la industria de la tecnología. Y hay un mito que también que es que para trabajar en el mundo de la tecnología sí o sí tenés que ser programador. Y en realidad no es así. Porque por ejemplo nosotros que somos comunicadores tenemos un montón de posibilidades de trabajar en el mundo de la tecnología como UX Writer, como Copywriter, como trabajar en equipos de marketing, trabajar en la parte de no solamente de escribir los textos de las aplicaciones, las interfaces, sino que justamente decir, bueno, tenemos equipos que trabajan en donde tienen 2 o 3 comunicadores que se abocan a las campañas de marketing para que las campañas de marketing estén justamente linkeadas al propósito de la empresa en sí. Entonces, y así como los comunicadores también tenés por ejemplo los diseñadores, o así como los diseñadores a lo mejor un montón de profesiones que vos decís,
A lo mejor yo solamente sé hacer tal cosa. Bueno, es probable que hoy en día con todos estos avances puedas estar encajando en un montón de empleos que a lo mejor vos no conocés y con herramientas como esta, por ejemplo, podés llegar a conocerla y empezar a meterte en este mundo recontra interesante y que está en auge, obviamente. Sí, por ejemplo, también tenemos el caso argentino de Workana. Workana También. también es una empresa de trabajo freelance. Si no estoy equivocado y si no cambió el ranking, era la número uno latinoamericana, si no me fallan los cálculos. Y sinceramente, también esto lo que nos lleva a pensar es en el nivel de educación. Ya con lo que son los trabajos de manera remota nos lleva a pensar que también tenemos el ejemplo de Google, que ya no, cuando entras a trabajar o podés enviar tu currículum, no hace falta que seas una persona recibida en tal carrera o en tal materia, sino con que tengas conocimiento ya no hace falta la certificación del título. No hace falta que tengas colgado el diploma en Sí. tu casa, sino que sepas resolver los problemas a los cuales le están buscando una solución. Eso sinceramente me parece estupendo. Y también está destruyendo un poco lo que es la educación tradicional, porque antes tenías la estructura de que tenías que ir a la escuela, terminar el secundario, agarrar una carrera universitaria para ser alguien. Sí. Hoy, sinceramente, ya no hace falta tener una carrera universitaria. No vamos a decir que no sirve, porque en realidad sí sirve y creo que en nuestro caso también nos lleva a abrir más la cabeza, a pensar en muchas cosas que por ahí, si no entras en una universidad en la que te ayuden a pensar por tu propia cuenta, por ahí hay cosas que no te das cuenta, pero en sí como que tampoco hace falta tener una titulación Mm. universitaria. Ya solamente con saber manejar una herramienta puntual, saber hacer un trabajo que podés replicarlo en distintas empresas de forma freelance, podés dar una solución. Sí, exacto. Es un poco, digamos, no solamente, como decíamos antes, en el cambio en el trabajo, sino también en la educación, en la comunicación, en la interacción también entre las personas, esto del cambio de paradigma. Yo creo que, bueno, hay que aprovecharlo, obviamente. Yo siempre digo, el que, siempre pongo el ejemplo, ponerle del torno, el que lo hacía manual. Cuando llegó el torno mecánico, si no aprendió a usarlo, se fue quedando. Cuando después del torno mecánico vino el torno control numérico, si no, el que no aprendió, bueno, se va quedando. Y un poco la idea es esta. Es decir, las herramientas van avanzando, las épocas van avanzando, van surgiendo un montón de cosas más fáciles. Y el tema también central, y el cambio, me parece, de paradigma más importante es el ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Agarremos con lo que ya tenemos, nos fijemos, por ejemplo, en qué podemos hacer aparte de ponerle con el cuchillo con el que cortamos la comida, ¿qué más podemos hacer? Porque a lo mejor yo necesito cortar un cable o un cordón y a lo mejor ese cuchillo me sirve. Entonces ese es un poco el cambio de pensamiento que veíamos venir y que me parece que en muchos casos ya está, como es el nuestro, por ejemplo, ya está implementado. Y bueno, es un poco también ver alrededor y por qué hoy en día vemos que hay muchos Instagramers, YouTubers, TikTokers y cada vez que van surgiendo más plataformas, se van sumando nuevos nombres. Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué pasa esto? Porque se van agregando nuevos nombres por el hecho de que justamente la gente o las nuevas generaciones están más atentas a estas cosas y justamente empiezan a haber un montón de betas, no solamente artísticas o por amor al arte, sino que justamente económicas en un montón de plataformas nuevas, como decirte Instagram en su momento, e incluso hasta conozco gente o sigo perfiles que con una herramienta, como decir el apartado de mejores amigos de Instagram, lo hacen para generar contenido exclusivo para los mejores amigos y cobran una mensualidad, así como otros también usan OnlyFans y un montón de herramientas. Por eso justamente a eso vamos, a las herramientas y cómo usarlas para comunicar, transmitir y también para generar ingresos, obviamente. Bueno, cabeza, y haciendo hincapié en el ejemplo que diste del cuchillo, podemos decir también que es un arma de doble filo lo que es las nuevas tecnologías, ya que se pueden usar tanto para el bien como para el mal, y como se pueden adaptar a ciertas cosas, como hay ciertas cosas para las que no se adapta. Un ejemplo de esto que yo lo veo mucho
en nuestros compañeros de la facultad es que criticaron mucho a lo que fueron las clases virtuales. Ahora, la cuestión a tener en cuenta, no sé si fue criticada por la forma en la que se dio, porque por ahí no fue la óptima, y también por el sentido de decir, es mejor estar presencial para poder tener consultas con el profesor, poder hablarlo en ese momento y hacer preguntas puntuales sobre determinado tema. Por ahí creo que en ese sentido lo que son las clases virtuales como que te lo impiden un poco porque no encontrás el punto justo como para hacer la pausa y cortar al profesor para decirle, tengo una duda sobre esto. Por ahí cuando vos estás en un aula presencialmente de forma física, lo que haces es levantás la mano y el profesor te cede la palabra. Pero cuando estás en un aula virtual con 20, 30, 60, 100 personas más, es mucho más complicado y más complejo poder encontrar ese punto justo para poder sacarte la duda. Y también tenés que pensar desde el punto de vista del profesor, porque no solamente le va a llegar tu consulta, sino que le pueden llegar 10 consultas más. Sí, y teniendo en cuenta esto la preparación, disculpa que te corte, pero la preparación en donde nosotros, por ejemplo, venimos, nuestra generación se adapta enseguida. Las generaciones nuevas ya vienen con el chip incorporado, pero los profesores que nosotros tenemos o los que generalmente vemos son de generaciones incluso anteriores en donde la adaptación, el periodo de adaptación es mucho más grande. Claro, y no solamente en el sentido de la educación, sino también volviendo al tema de la tecnología. Vos fijate, hace 40 años atrás, cuánto duraba la tecnología, por ejemplo, de los cassettes, de que se pasó a los disquetes o a los pendrives, se pasó como todo fue pasando en un periodo más corto de tiempo. Sí, sí, sí. Y vos ves que la tecnología avanza y avanza y avanza y cada vez las cosas van quedando obsoletas en una cantidad menor de tiempo, pero con mucha diferencia. Antes por ahí la tecnología tenía un promedio de duración de 10 años y ahora con suerte llega al año y chau, y ya se venció, ya no sirve más y tiene fecha de caducidad. En parte también es porque justamente las empresas vieron que justamente haciendo que las tecnologías duren mucho, capaz que ahí no era tan rentable. Y a lo mejor achicándolo, obviamente, no solamente por eso, pero sí, achicando justamente los periodos, le sale más rentable, obviamente. Pero lo que pasa también es que van surgiendo constantemente nuevas tecnologías o innovaciones a lo que ya había. Entonces justamente también hace que las mismas, no solamente las tecnologías, sino que los aparatos, todo lo que usamos. Creando sociedades consumidoras. Sociedades capitalistas. Seguí, con eso, seguí. No, es que es la verdad. Antes capaz te comprabas una heladera o una cocina y te duraba por toda la vida y Sí, pasaba sí. de generación en generación. Y ahora eso no pasa. Capaz que vos cuidás tu celular como un tesoro y sin embargo te deja de funcionar de un día para el otro y el arreglo te cuesta más que un celular nuevo y ya queda obsoleto, ya queda antiguo porque salió uno con mejor cámara, con mejor software, con más cantidad de memoria. Entonces siempre se opta por eso, digamos, ¿no? Por tener algo hasta que vaya, cuando se rompe, por lo general ya no se busca arreglarlo, sino se busca desecharlo y consumir algún producto nuevo que esté a la altura de lo que también requiere la sociedad, por así decirlo. Porque, a ver, vamos al caso de que vos tenés un celular de hace 10 años atrás. No podés ir usándolo en la actualidad porque no tenés ni redes sociales, no tenés WhatsApp, no tenés Instagram, no tenés ninguna aplicación de las que se usan ahora, ni hablar de la calidad de video, de audio, de memoria o de lo que sea, digamos. Es un cambio completamente... Un cambio. Cabeza, es un Un cambio cambiado. muy cambiante. Nada, pero sí, básicamente es eso, como decir, la sociedad nos crea también como que seamos nuevos consumidores y estemos consumiendo tecnología y productos y demás cosas en menor cantidad de tiempo, que cambiemos. Es más, por ahí hay gente que, no me pasa a mí porque yo no, no tengo la posibilidad, pero hay gente que cambia
los celulares y, o sea, no porque le dejaron de funcionar o se le rompieron, sino porque ya piensan que es momento de dar el salto a otro celular y se lo compran por el simple hecho de estar en la actualidad, nada más, no es por Sí. un cambio obligado, digamos. Entonces, como que también eso nos cambia mucho como sociedad, ¿no? Y también tener en cuenta que hay plataformas como Mercado Libre, Amazon, que te llevan todos los productos hasta la puerta de tu casa. Ya Sí. no hace falta ir a una tienda física, hablar con la persona que te vende los productos, que te muestren, sentir esa incomodidad, por así decirlo, que te vengan a molestar cada 2 por 3, sino directamente lo puedes hacer desde tu casa y a cualquier hora. Creo que esa es la mayor ventaja, de poder hacerlo a las 3 de la mañana, comprarte un par de zapatillas y no tener que hablar con nadie y que te las lleven a la puerta de tu casa, ¿no? Sí, o lo que hacías, por ejemplo, yo me acuerdo, ir a dar una vuelta al centro de tu ciudad para ver los precios de las zapatillas o los colores y probártelas. Hoy en día podés incluso hasta mirar precios en tiendas de tu ciudad, de tu provincia, de tu país o incluso de otros países y los comprás y a lo mejor te tardarán 10 15 días más, pero los tenés en la puerta de tu casa, como vos decís. También no es que no queramos apoyar a los negocios locales, vayan a comprar a los negocios locales, pero también algo que marca la diferencia creo que es en los precios. Probablemente en internet puedes conseguir el mismo producto con todas las comodidades que ya hablamos a un precio mucho menor y probablemente también tengas la posibilidad de sacarlo en cuotas, cosa que por ahí se complica en lo que son los negocios físicos, las tiendas físicas, y eso creo que también es un punto de inflexión en los nuevos consumidores. Bueno, un poco también hablando de cómo hacemos para monetizar, por ejemplo, lo que yo conozco, lo que sé hacer o lo que aprendí en la facultad, o lo que aprendí a lo mejor no en la facultad, pero sí mirando tutoriales de YouTube, que obviamente, y esto no es un dato menor, digamos, no es un dato menor, que YouTube es el segundo buscador más grande, después de Google obviamente, y en donde muchos lo toman como la universidad, entre comillas, la universidad de YouTube. De hecho, yo un montón, a diseñar aprendí de YouTube, a editar videos aprendí de YouTube, a hacer un montón de cosas aprendes de YouTube, desde armar un origami hasta hacer una torta o hasta programar una aplicación que a lo mejor después se convierte en el gigante como Amazon, por ejemplo. Me parece que el cielo es el límite, diría réplica. The sky is the limit. Claro, no, pero hablando, volviendo un poco al tema, ¿cómo hacemos para monetizar lo que sabemos? Bueno, hoy en día tenés las herramientas al alcance, tenés YouTube, en donde un montón, bueno, YouTube, Twitch y un montón de otras plataformas en donde podés hoy en día consumir ese contenido que a lo mejor como antes consumíamos al youtuber, no sé, o Mariano Bondar nosotros o Lucas Castel, que eran contenido meramente de entretenimiento. También en ese momento había, pero hoy mucho más, los youtubers abocados obviamente y exclusivamente a educar y entretener también, pero bueno, sobre todo esto, en donde decir, bueno, es un tipo que a lo mejor no le hace falta porque trabaja de lo que le gusta, sabe programar, hace aplicaciones o trabaja en una empresa grande, ni siquiera le hace falta ponerse a enseñar cómo hacerlo, pero a mí me parece que digamos, de la industria de la tecnología y sobre todo de muchos programadores, estás como estas ganas de enseñar a hacer las cosas. Sí, como que la sociedad, o sea, las nuevas generaciones, está ese alma caritativo, Mm, ese alma de querer enseñar, por más de que no te haga falta, como bien decías, Emma, no tengas la necesidad de monetizar o tomarte el tiempo para hacer un video, explicarlo, editarlo y subirlo. Sin embargo, la gente lo hace porque lo llena más allá de lo que es el valor monetario que le pueden llegar a dar, sino para sentirse a gusto consigo mismo de que por ahí están aportando material que puede ser relevante para alguien que recién está empezando, o que por ahí para que no pase los mismos errores y los mismos garrones que tuviste en tus comienzos, y gente que por ahí vos decís, a mí me hubiera gustado tener a alguien que me enseñe esto, entonces creo que eso también ayuda a que estas personas tengan esta solidaridad, por así decirlo, de querer darle contenido al otro para que se pueda educar o aprender algo o evitar los errores
que uno cometió, digamos. Bueno, sí, en parte nosotros también arrancamos este podcast como para entretenernos nosotros hablando de cosas que nos gustan, porque nos gusta hablar de todo esto. Y aparte también para decir, bueno, a ver, podemos hablar de temas que a lo mejor a alguien que no conoce le empieza a picar el bichito y empieza a investigar sobre el mundo de la programación, sobre el mundo de las nuevas tecnologías, o a lo mejor en otro capítulo hablemos de una serie que a lo mejor viene alguien no la conoce, escucha el podcast y se pone a buscarla y le termina gustando. Es un poco también eso, compartir, y sobre todo volvemos a lo de recién, al ejemplo de recién. Uno también, haciéndolo, es como que se va conociendo uno también, pero aparte, uno al enseñarlo, está aprendiendo. Por ejemplo, hay gente que sabe programar, que son unos genios de la programación, pero le falta la parte de la comunicación. Entonces también eso es una práctica constante para, obviamente, ir ejercitando esa parte que no tienen. Y eso es como que, bueno, cada día más, y sobre todo con todo este cambio vertiginoso en este último año, me parece que es como que se potenció un montón y está buenísimo. Por ejemplo, en mi caso, meterme en YouTube, está bien que yo miro muchos tutoriales, pero que cada vez haya más canales de tutoriales, cada vez haya más gente que a lo mejor haciendo un contenido medianamente entretenido, pero te tira información sobre, che, mira, fíjate, busca tal cosa, y podés aprender a hacer presets de Lightroom gratis, por ejemplo. O mismos influencers que no hace falta que los vendan, sino que muchos también empiezan y dejan ponerle en historias destacadas cómo se hace tal cosa, cómo hace la otra. Entonces, y ahí también es como volvemos a lo que decíamos antes, son cosas que uno sabe, que a lo mejor siempre las supo, que para nosotros eran lógicas, o a lo mejor una vez que la aprendimos ya eran fáciles, pero para otros un montón, y a lo mejor hay gente que paga un montón de plata, y ahí me parece que está un poco la beta económica y un poco también la beta de la solidaridad o de la creatividad, que también eso es un poco, uno al hacer todas estas cosas alimenta la creatividad, porque sí, bueno, a ver, ahora de qué forma lo hago. Lo hago en formato de podcast, lo hago con un video, lo hago con tal o cual edición, y uno me parece que va iterando en todas esas cosas. Sí, como vos bien decías, Emma, como que solamente no es dar esa información que por ahí para vos es algo normal, es algo cotidiano y que para otro puede resultar valiosa, sino que es esa retribución de que el otro también te pueda devolver algo a vos que para él es común y para vos es algo que por ahí ni tenías idea, en transformar en un conocimiento amplio para ambos y que puedan sacarle el mayor jugo. Y por más que por ahí las dos personas sepan las dos cosas, que uno haya aprendido del otro y viceversa, pueden aplicarlo de manera distinta. Sí. Entonces no solamente juega el conocimiento, sino bien como vos decías, Emma, también juega un rol muy importante lo que es la creatividad y lo que a cada uno le significa y puede tomarlo desde distintos puntos de vista para sacar un producto diferente teniendo el mismo conocimiento. Incluso enriquecerse unos con otros, no hace falta el tema este de la competencia, es decir, los dos sabemos editar. Uy, che, ¿cómo hiciste tal transición? La hice así, así. Uy, mira, y a mí me gusta, por ejemplo, el layer que pusiste ahí abajo. Uy, ¿cómo lo hiciste? Lo saqué de acá, acá, acá. Esa es, me parece, la semilla de esta nueva, digamos, esta nueva etapa que se viene con todo esto. El decir, cambiar un poco esos paradigmas de, no, porque si yo le enseño al otro a hacer tal cosa, después me va a quitar el trabajo. No, en realidad no. El trabajo hay un montón para un montón de gente. Claro, eliminar más que nada el egoísmo, Sí. no pensar en uno solo, sino en poder aportar a la comunidad conocimiento valioso en el cual todos puedan salir beneficiados. Bueno, no sé, Emma, ¿querés hacer un cierre? Me parece que por ser el primer podcast ya estuvimos hablando bastante, así que les dejamos abierto ahí el canal para que nos puedan escribir, para que nos tiren ideas. Y bueno, te dejo el cierre a vos, Emma, encárgate nomás. Dale, sí, te agradezco, Maxi. Me parece que por ser el primero estuvo bueno. Me parece que vamos a ir justamente con el tiempo puliendo un montón de cosas. Y te invitamos a vos que estás ahí del otro lado, obviamente, de todos los temas que fuimos tocando, si querés dejarnos tu opinión, estamos abiertos justamente a todo el feedback que quieran darnos.
Genial, Emma. Bueno, te mando un abrazo grande, te mando un abrazo a vos que estás del otro lado escuchándonos. Y bueno, despedite nomás. Dale, nos vemos en el próximo capítulo. Bye.